Bienvenidos al nuevo programa de Señal U Académico TV, este programa que registra buena parte del registro audiovisual que tiene la Universidad Nacional de Cuyo con todas sus charlas académicas, culturales y artísticas. Te invitamos a verlo. En este primer programa tenemos muchísimo para ofrecerte. Por un lado tenemos la conferencia de Ciruelo, el artista plástico. Luego tenemos la charla que nos ofrece Liliana Bodoc, nuestra escritora mendocina por adopción, sobre la honra y la palabra. También tenemos a Fernando Simón, el fiscal de Estado, que va a hablar sobre el conflicto del río Atuel entre Mendoza y La Pampa. Y por último, Fabián Loyato, que habla sobre el invento, cómo proteger la propiedad intelectual de los inventores. No te pierdas todo esto en Señal U Académico TV. Mira. Yo nací en Capital en el 63 y bueno, estudié la primaria y la secundaria en Capital Federal, en Buenos Aires, y terminé a los 18 años una secundaria que tenía materias artísticas como especialización de esa secundaria. En realidad era una escuela bastante particular, si no la única que había en ese momento en Buenos Aires, y gracias a que algunas maestras de la primaria le dijeron a mi mamá: su hijo tiene condiciones, sería bueno que estudiara en el FADER. Gracias a eso hice esta secundaria, y cuando terminé a los 18 años ya tenía una base y unas herramientas para poder trabajar como ilustrador en editorial o publicidad. Entonces eso fue lo que ocurrió. Me hubiese gustado mucho hacer Bellas Artes. De hecho di un examen de ingreso, pero cuando terminé la secundaria necesitaba trabajar porque, bueno, la situación económica de mi familia era... mi papá murió cuando yo tenía 4 años, me crié con mi mamá y tengo un hermano de 2 años menor, que también él se dedica a esto, él es diseñador gráfico. Quiero decir con esto que teníamos una situación apremiante, entonces tuve que decidir empezar a trabajar a los 18 años. Prácticamente en el acto encontré trabajo en una agencia de publicidad y empecé a trabajar como ilustrador. Tenía 18 años, o sea que mi profesión comienza ahí, a los 18 años. Y realmente no me costaba mucho lograr hiperrealismo, que era lo que en ese momento se valoraba mucho en las agencias de publicidad. Entonces rápidamente empecé a trabajar mucho, a tener clientes, a poder ganar mi dinero, desarrollar una profesión. Pero ocurrió que siempre tuve una pasión por el arte fantástico. Eso era lo que yo quería hacer y lo sabía muy bien. Y si bien publicidad me estaba dando lo que yo necesitaba, que era un trabajo y dinero, algo dentro de mí me decía: tenés que seguir buscando para poder dedicarte a lo que verdaderamente me gustaba, que era el arte fantástico. Y en Buenos Aires había muy poco mercado para eso. Empecé a trabajar para unas editoriales que publicaban cómics. Bueno, La Fierro es una revista que empezó a principios de los 80, que para mí era realmente un campo alucinante de trabajo de los grandísimos artistas dentro de lo que era el cómic, el fantasy de aquella época. Y entonces trabajar para esa revista realmente fue una de las cosas que más me impulsó, que más me animó, más me estimuló. Pero no había más mercado que ese. Hice mucho trabajo para editorial en Buenos Aires, mucho para publicidad ya digo, desde los 18 años hasta los 22, y después me fui a Europa.
me fui a vivir a Barcelona, que es donde todavía vivo, precisamente porque estaba buscando mercados para hacer lo que me gustaba. Eran épocas muy duras para hacer viajes tan largos, porque costaban mucho y como no era algo que se pudiera hacer tan fácilmente, cuando uno se despedía en el aeropuerto era como para siempre. Entonces fue una decisión dura. En ese momento yo tenía una novia y nos casamos justo el día antes de irnos. Lo decidimos hacia último momento y sigue siendo mi mujer y la madre de mis 2 hijos. Así que las cosas fueron muy bien en todos los sentidos. Entonces, bueno, decía, buscando el mercado en el que yo me pudiera desarrollar tal y como quería, o sea, arte fantástico y con una libertad como yo la necesitaba, empecé a trabajar desde Barcelona para el resto de Europa a través de un agente y después ya empecé a trabajar para Estados Unidos, y Estados Unidos obviamente es el mercado más grande que existe en el mundo. Entonces desde el principio de los 90 ya trabajo para Estados Unidos. Lo que pasa es que ya no quise irme a vivir otra vez a otro país nuevo, entonces me quedé desde España trabajando para Estados Unidos. La acción es muy simple: cerrar los ojos e imaginarse algo, ¿no? Por ejemplo, no sé, un pájaro. Bien, entonces ahora me imagino al pájaro de color azul y visualizarlo. Y ahora me imagino al pájaro rojo y ahora me lo imagino volando. Entonces, desarrollar este tipo de imágenes, yo lo llamo, son imágenes proyectadas en un lugar. Uso mucho esto desde siempre, en mi caso es natural, pero lo desarrollo también. ¿Por qué? Porque antes de una pintura, de hacer un dibujo, yo lo hago en este plano, es mucho más rápido. Entonces, si lo puedo resolver ahí, gano mucho tiempo. Entonces, lo que ocurre también, y ahí es donde empieza la magia, es que hay veces que yo estoy trabajando con esta pantalla interior. Bueno, proyectando un poco la escena que quiero plasmar. Estoy moviendo los personajes, estoy agregando algún personaje, estoy viendo si le pongo un fondo de paisaje, si hay un cielo o qué colores. Y de repente, de la nada, aparece otra cosa que se proyecta sobre esa pantalla y que no soy yo. Entonces veo una escena como de una película y me sobresalta, por ejemplo, ¿no? Y me sobresalta tanto a veces que aunque fueran 2 segundos de esa escena, yo sé que eso no fue creado por mi cabeza, por mi pensamiento ni mi imaginación. Esas son antes hablaba un poco acerca de esos hallazgos que te permite el hecho de estar haciendo todo el tiempo algo que a uno le gusta, porque pasan ese tipo de cosas que son inexplicables, que son mágicas y que tienen que ver con el mundo de la creatividad y del arte y de qué sé yo, pero son regalos, son toques que no sabes de dónde vienen. Y muchas veces, muchas de las pinturas que yo hago tienen que ver con esas visiones que yo no estoy buscando. Yo estoy buscando otra cosa, por otro lado, y se proyecta eso, que no sé qué es ni de dónde viene. Pero entonces lo atrapo como puedo y lo pinto. Aunque en general lo que pinto nunca se parece o nunca es fiel o nunca llega a la calidad o al nivel que yo buscaba desde el principio o que yo había visto en esa visión. En ese sentido puedo decir que cada una de las pinturas en realidad que yo termino son fracasos porque no llegan a lo que yo había planificado originalmente, ¿no? Porque lo que yo veía era muchísimo más rico que lo que finalmente pinté.
Javier Zarzavida es docente de la Universidad Nacional de Cuyo y uno de los que trajo a nuestro artista plástico Ciruelo para hablar un poco sobre la experiencia mágica del arte. ¿Querés escucharlo? Mirá. La visita de Ciruelo originalmente, digamos, se suscita debido a que nos convidan en mi nombre a la universidad para participar de la visita de él, valga la redundancia, a Mendoza, pero con un interés de su parte también por realizar alguna actividad con los alumnos de la casa, lo cual me resultó tremendamente maravilloso. Me parecía que era un escenario muy fértil para que Ciruelo pudiese un poco relatarnos y contarnos y desmenuzar su historia de vida y su historia profesional ante un auditorio que creo que estaba muy ávido de esos relatos, ¿sí? Es un poco también porque uno conoce más o menos la historia, el trabajo de Ciruelo y cómo ha llegado a lo que hoy realmente es él como referente en relación a todo lo que tiene que ver con el arte fantástico, la ilustración, bueno, y toda una serie de maravillas que desarrolla con una habilidad exquisita y muy particular. Yo creo que lo que sucedió a la postre, digamos, de la charla de Ciruelo fue que en realidad tal vez esperábamos encontrarnos con un Ciruelo que fuese a contar un poco de técnicas vinculadas a la creatividad, que incluso creo que el nombre tenía algo relativo al asunto. Y sin embargo, y lejos de ello, gratamente, nos quedamos con un excelente encuentro de Ciruelo y una historia de vida relatándonos de qué se trata esto de buscarse a uno mismo, ¿sí? de descubrirse desde lo creativo, desde lo profesional, incluso desde la intuición que por ahí tenemos respecto de qué cuestiones no tenemos tan resueltas, porque no nos hemos dado la libertad de indagarlas. Y en ese contexto, diría que hasta me emocioné, digamos, viendo los rostros del auditorio, si se quiere, casi como viendo una película en su final, menos esperado y sin embargo más satisfactorio y feliz. Creo que nos dejó una maravillosa historia de vida en donde lo profesional, que es algo tan relacionado a lo que nosotros vivimos aquí en esta casa, ¿sí? Necesita, digamos, como herramienta para condimentar ese ámbito, ese espacio profesional que tenemos de trabajo, para que lo que hagamos en adelante no sea, curiosamente no sea un trabajo, sino que sea un modo de vida, ¿sí? Creo que eso fue realmente algo maravilloso. No tengo dudas que no me pasó solo a mí. Creo que lo que sucedió después de que terminó ese encuentro un poco subraya esta reflexión. Una hora después Ciruelo no se podía ir del lugar debido a que la cola de alumnos, docentes, público en general que nos había venido a visitar y que incluso se quedaron fuera del cilindro, no quería perderse la cercanía, la palabra, la firma y la sonrisa de poder estar cerca de una persona de un argentino, digámoslo también, que supo confiar en sus sueños, en sus deseos y la magia sucedió. Yo creo que la relevancia y actualidad, si se quiere, del arte fantástico, y aquí robo líneas de Ciruelo, me parece interesantísimo lo que él dice, es que en realidad eso nunca dejó de estar. Es decir, siempre está, digamos, está latente en todo caso. Es parte un poco de aquello con lo que hemos crecido todos y que tal vez todavía no hemos terminado de profundizar, de desmenuzar y de encontrarnos con esa fantasía que, si se quiere,
en un punto nos está alejando de unas realidades que tenemos hoy, de todo tipo, de las que quizás no estamos tan felices de encontrarnos con ellas. Tal vez Siruelo lo que logra con su magnífica obra es precisamente introducirnos en un universo que, si bien no lo dominamos, lo esperamos, diría yo. Y es por eso que tal vez me equivoque también, que hay toda una gama de oferta de este tipo de arte, ¿sí? de propuesta de arte fantástico, mágico, donde duendes, hadas, dragones y demás nos llenan o nos satisfacen, no sé si hasta quizás más espiritualmente en algunos lugares en donde la espiritualidad se ha perdido un poco, ¿sí? Donde hay tal vez un vacío de valores que es necesario que sea ocupado por algo, y tal vez sean esos los nuevos ocupantes. El fiscal de Estado, Fernando Simón, vino a la Universidad Nacional de Cuyo para contarnos un poco en qué instancia estaba el conflicto del río Atuel, que tiene enfrentadas a las dos provincias, Mendoza y La Pampa. A pesar de que hay nuevas novedades en los últimos días, esto es lo que te contaba Fernando Simón, el Estado y la intención de la provincia para manejarse en un conflicto que lleva casi 3 décadas. Mirá. Es un tremendo desafío hablar del estado del conflicto respecto al río Atuel y tratar de ajustarme a 20 minutos de tiempo, ya que estamos hablando de un conflicto de medio siglo prácticamente o más, y en un momento especialmente álgido hoy que estamos viviendo entre la provincia de Mendoza y la provincia de La Pampa, precisamente por el planteo judicial que hay ante la Corte de la Nación. Voy a tratar de acotarme a describir brevemente la historia, porque sin un breve contexto histórico es difícil entender la situación actual, y luego dar las notas que yo creo más relevantes sobre el pleito que en este momento estamos precisamente cursando en la Corte de la Nación y el estado actual. Por una cuestión también de honestidad, corresponde decir que como fiscal de Estado de la provincia, a mí me toca la defensa de los intereses de la provincia. Voy a tratar de ser lo más objetivo posible, pero corresponde también aclarar que mi posición es parcial en esto, en tanto precisamente mi trabajo fundamental es defender los intereses de Mendoza y en este caso puntualmente sobre las aguas del río Atuel. Voy a abreviar la parte de explicar lo que es Mendoza. Para los que están acá, la mayoría lo saben. Mendoza es una provincia desértica que tiene apenas el 3,5% de su superficie irrigada y una concentración del 90% de su población en ese 3,5% de territorio. Esto caracteriza a nuestra provincia, cuyo desarrollo agroindustrial se da solamente en estas pequeñas porciones del territorio donde tenemos agua. Nuestras fuentes son las precipitaciones, bastante escasas, las nevadas y los glaciares, que están en pleno proceso de retracción, según todos los informes que tenemos. En este marco afrontamos el conflicto del río Atuel. Un conflicto que judicialmente podemos decir que se desata a partir del año 79, cuando la provincia de La Pampa entabla una acción posesoria de aguas contra la provincia de Mendoza en la Corte de la Nación. Este conflicto la Corte de la Nación lo enmarcó en el ejercicio de la facultad dirimente, que se llama, esto es, no estrictamente como juez solamente, sino en un rol que la Constitución le dio allá en 1853, de que ante los conflictos entre las provincias, la instancia de mediación, la instancia de resolución de los conflictos, era la Corte de la Nación. Como ella misma lo ha definido, es una función en alguna medida diplomática y política también, siempre marcada en la interpretación y aplicación del derecho vigente. Ese conflicto del año 79 concluye con una sentencia del año 87, una sentencia enjundiosa, repleta de consideraciones basadas en peritajes que se habían hecho de mucha seriedad y mucha complejidad,
y esencialmente determina tres cosas. Reconoce la interjurisdiccionalidad del río Atuel, es decir, que es un río que pasa por ambas provincias, Mendoza y La Pampa. Reconoce a la provincia de Mendoza el derecho a continuar irrigando 75.761 hectáreas, esto como uso preeminente histórico que tenía y que venía teniendo y que había desarrollado, que era el oasis productivo desarrollado. Y en el tercer punto, en ejercicio muy claramente de esa función diplomática, exhorta a ambas provincias a celebrar acuerdos por el uso futuro de las aguas, es decir, el exceso sobre esas 75.000 hectáreas con derecho a irrigar debía ser acordado entre ambas provincias. Esto Mendoza lo entendió como un fallo justo, adecuado a la realidad, ya que en nuestra provincia el desarrollo del Oasis Sur es un desarrollo que se había dado a lo largo de más de 100 años y que no se había dado casualmente, se había debido precisamente a políticas de colonización, a políticas públicas de inversión, al desarrollo de infraestructura que había permitido el desarrollo precisamente de un oasis productivo. En esta situación nos encontrábamos con un fallo que ya está cercano a cumplir los 30 años, cuando desde distintos frentes la provincia de La Pampa inicia una nueva serie de pleitos judiciales contra Mendoza en la Corte de la Nación. Por un lado, un ciudadano de La Pampa, Palazani, presenta una demanda. Por el otro lado, después una ONG que fue rechazada. Y finalmente la provincia de La Pampa demandando a la provincia de Mendoza, solicitando también el ejercicio de la Corte de esta facultad dirimente. El objeto de esa demanda, y acá ya me voy a meter en algunos aspectos jurídicos específicamente, sin profundizar tanto, realmente estamos hablando de una contestación de 600 páginas y 3.000 páginas de prueba por parte de Mendoza, es decir, un trabajo inmenso, un trabajo en el que tengo que decir que fue llevado a cabo por Fiscalía de Estado, Asesoría de Gobierno, con el doctor Pintos y el doctor Amílcar Moyano a la cabeza, y con un respaldo que era imprescindible de parte de esta Casa de Estudios, de la Universidad Nacional de Cuyo y del Departamento de Irrigación. Esta demanda plantea un objeto muy diverso, o sea, demanda varias cosas distintas y algunas de ellas, en nuestra opinión, contradictorias. El estado actual es que esa demanda fue trasladada a la provincia de Mendoza, Mendoza la contestó, en esa contestación estableció alguna serie de excepciones previas que ya les voy a comentar, entiéndase por excepciones previas, planteos que dicen que la demanda no puede prosperar sin profundizar en sí, en el contenido de la demanda, en lo sustancial. Esto también fue contestado por la provincia de La Pampa y actualmente está en la Procuración General de la Corte, acumulada con la demanda de Palazani. Es decir, ambas están caminando juntas y en análisis de las excepciones previas. El objeto de la demanda, para sintetizarlo un poquito e ir analizando algunos de esos puntos. Primer punto que plantea La Pampa es que se establezca que Mendoza, permítame leer algunas cositas textuales porque las palabras son muy precisas cuando uno habla de estos temas. Dice que se declare el incumplimiento de la provincia de Mendoza de la sentencia del 87 en cuanto obligaba a negociar y celebrar tratados y convenios para regular los usos de las aguas del río Atuel. En este primer punto, Mendoza plantea ya algo que nos parece que pone en evidencia la intencionalidad. Fíjense que aquí dice el incumplimiento de Mendoza de la obligación que tenía de celebrar tratados para el uso del agua. El fallo del 87 no hablaba de obligación, hablaba de exhortación. Jurídicamente hablando, una cosa es sugerir, pedir, exhortar, como la misma Corte lo ha definido, y otra cosa es obligar. Se había exhortado a celebrar tratados. Segundo punto, la demanda dice para los usos de aguas. Y se olvida una palabrita que pone la Corte, que es para los usos futuros de las aguas. Es decir, la Corte de la Nación había dado a Mendoza el derecho a irrigar 75.000 hectáreas, 75.761, y los usos futuros, en la disponibilidad que hubiera, sí se tenían que acordar. Esto empieza a plantear algo que para nosotros es muy relevante. La Pampa nos había demandado por una acción posesoria de aguas, quería agua. Esa demanda es negada y se le da a Mendoza el derecho hasta 75.000 hectáreas. 30 años después, vuelven a plantear, bajo otro ropaje, vamos a ver ahora más ambientalizado, tomando otros parámetros, pero vuelve a plantear lo mismo. De acá surge una primera excepción previa que plantea Mendoza, que es cosa juzgada, que es decir, esto ya se discutió, la Corte ya falló sobre esto, no podemos volver a discutir lo mismo 30 años después.
un par de argumentos que para mí son especialmente trascendentales, que hay que entenderlos, porque los conflictos de derecho no dejan de ser conflictos de intereses en una realidad concreta. Uno podría decir que un tema que se discutió habría que discutirlo de vuelta si los hechos han cambiado, si la realidad ha cambiado. Y es cierto que la realidad ha cambiado, pero ¿en qué sentido? Tenemos un proceso de cambio climático innegable que, según los estudios de instituciones públicas y universidades, está produciendo un corrimiento de las isolletas de precipitaciones desde el este hacia el oeste. Es decir, hay un fuerte aumento de precipitaciones que alcanza a la zona más seca de La Pampa. De hecho, al día de hoy, Santa Isabel, que es la base de la demanda, tiene el doble de precipitaciones que el promedio de Mendoza. Este es un hecho nuevo, sí, que muestra que La Pampa está por el cambio climático mejor y nosotros peor. Otro hecho nuevo, retracción de los glaciares. Dicen los informes de Yaniglia que tenemos una retracción notable, sostenida y a futuro va a ser peor aún de los glaciares. Única provisión, único reservorio de agua de la provincia de Mendoza. De la crisis hídrica que llevamos 6 años continuos, hasta sabemos que venimos también a una caída de precipitaciones, caída de nevadas. O sea, los datos nuevos que nos enmarcan que la situación hídrica de Mendoza no está mejor, está peor, que el futuro, lo que dicen los estudios, es que va a seguir empeorando. Y en contrapartida, sí vemos una mejora en la situación hídrica de La Pampa, en tanto aumentan las precipitaciones y va cubriendo mayor parte de su territorio. Si decimos que había que volver a abrir esta demanda por los hechos nuevos, y la verdad es que la demanda hay que abrirla porque Mendoza está en peor situación. Liliana Bodoc, nuestra escritora argentina, nacida en Santa Fe y adoptada aquí en Mendoza, vino a ser parte de una distinción muy especial. Fue declarada doctora honoris causa de esta Universidad Nacional de Cuyo y nos habla en una charla magistral sobre la honra y la palabra. Escúchala. La palabra y la honra, entonces. Cuando pienso en sus orígenes, no logro imaginarlas, sino es a la par, la una por la otra. Erguirnos en 2 piernas, acercarnos al cielo, balbucearlo, balbucear el cielo, transformar una piedra en herramienta, nombrar el mundo, erguirnos, nombrarnos, erguirnos. El mundo de cada uno empieza y termina con su lenguaje. Sin embargo, no creo que se trate solamente de la cantidad de palabras que manejemos, del número de vocablos que seamos capaces de utilizar con acierto. Creo que se trata también del uso que hagamos del lenguaje. Porque nuestras palabras pueden denotar, aludir, adornar, pero pueden también obrar, ungir, transformar. Y entonces no será tan solo la profusión, sino la cualidad sagrada y generadora que le otorguemos al lenguaje, lo que va a constituir nuestros universos individuales y colectivos. En fin, el verdadero límite de nuestros mundos estará dado por la mayor o menor concentración simbólica, la mayor o menor intensidad sagrada que impregne nuestro lenguaje. Si cada palabra porta conocimiento, la palabra literaria lo porta doblemente, porque no hay un solo sentido en ella, sino muchos, porque la condición poética no solo engrosa los significados, sino que genera significados nuevos. Allí donde la poesía posa sus ojos, una palabra pasa de ser una unidad léxica a ser un misterio. Una oración pasa de ser una unidad sintáctica de sentido completo a ser una selva, una ventana, un campo de batalla, un abrazo. He dedicado gran parte de mi trabajo a los niños y a los jóvenes, y a ellos quiero referirme ahora. Las palabras, la honra, los niños. Es habitual afirmar que la ciencia, la técnica y la política necesitan afianzarse en las nuevas generaciones. La palabra poética lo necesita también, y hay mucho por hacer en este sentido. Con seguridad, aquellos que de un modo u otro mediamos entre la literatura y los niños, entre la literatura y los jóvenes, tenemos la necesidad de leer, de pensar estrategias de lectura, de construir y co-crear con los chicos un estante propio,
un canon único. Pero creo que también nos hace falta pensar la palabra humana como un contacto privilegiado con el mundo. Lo primero que debiéramos enseñarle a un niño es a honrar orgullosamente su lengua materna. Y cuando hablo de lengua materna, no me refiero tan solo al español, al aymara, al quechua, al guaraní, al portugués. Nuestras lenguas maternas son nuestros linajes lingüísticos, la lengua hogareña, la lengua que se cocinó en las ollas de nuestras casas, porque no hay un solo español, ni un solo guaraní, ni un solo aymara, ni un solo portugués, porque cada casa, cada barrio, porque cada madre es un dialecto. Por eso es urgente desandar el autoritarismo a la hora de pensar el lenguaje en la educación. Respetar la voz que el niño trae y enseñarle a que la ame es el primer paso para luego acrecentarla, desplegarla, hacerla lucir. No es mancillando la palabra que lo hizo crecer como vamos a unirlo al caudal del lenguaje. Es, en cambio, celebrando ese puñadito de conceptos que trae en el fondo del bolsillo, como podemos otorgarle voz y que su voz sea un camino. El primer valor que rescato en el arte es su conexión con el etos de la sociedad donde se produce. Personalmente no creo en el arte desarraigado, solitario, excéntrico. Creo en el arte como parte constitutiva y excelente de la cultura, el arte que contribuye a darle a la sociedad donde se produce una dirección sensible y una razón de ser. Creo en el arte que concilia las exigencias de la estética con la muy justa aspiración de los pueblos a mantener su identidad profunda. Espero que el arte sublime la cultura popular y no que la abandone como si se tratase de una pústula. Supongo entonces que el principal valor que debe sostener el arte es su posibilidad de actuar sobre lo real para incrementar en lo real la densidad ética y la densidad estética. La literatura, concebida y reinventada dentro del cauce social al que pertenece, incrementa la densidad de significados. La palabra literaria es más potente si trabaja sobre la matriz simbólica de la sociedad a la que está sujeta, porque dicha sociedad posee las claves profundas para interpretarla, y poseer las claves profundas para comprender un hecho artístico es establecer con el arte una comunicación real y transformadora. Las palabras, el silencio y los símbolos, sustento de la literatura, no son una construcción ilustrada, no son el resultado de la erudición. Es la cultura toda la que bombea ese caudal. Entonces, digo, no usemos la providencial agua de la poesía para regar la maceta privilegiada del balcón señorial, sino para regar los sencillos y sedientos campos del Señor y del ser humano. En su libro El primer hombre, inconcluso porque lo sorprendió la muerte, Albert Camus dice que vivió en la pobreza como en una isla rodeada por un foso. Afirma también que el único puente posible para atravesarlo fue la escuela. Una escuela que le sirvió para cruzar el abismo de la exclusión y ser quien fue. Y ahora nos anda rondando una palabra peligrosa: meritocracia. Un concepto que puede transformarse según se utilice y se aplique en una gran vergüenza. ¿Quién no merece recibir palabras? ¿Quién no merece agua pura? ¿Cuáles son los requisitos para merecer educación? La educación no se imparte, se devuelve. La educación no es un acto de generosidad, sino de justicia. Nos educó la especie humana. Su sangre está en nuestros libros, su sudor impregna nuestras sutilezas, su trabajo sostiene las más elaboradas teorías. Qué poco y nada deben saber aquellos que proclaman sus méritos y enumeran sus virtudes para acceder a la dignidad. Nadie les contó que sin la prodigiosa tarea de todos y del tiempo, que sin la existencia de cada ser sobre este mundo, no serían posibles ni sus credenciales, ni sus diplomas, ni sus impuestos al día, ni sus empresas.
Dicen que tenemos muchos y buenos jugadores de fútbol porque los pibes tienen potreros. Si se me permite la extrapolación, también tenemos muchos y grandes escritores porque tenemos educación pública. Susana Sagrillo es una escritora que ha trabajado mucho sobre la obra de Liliana Bodoc. Su libro se llama La otra voz en la saga de los confines. Esto nos cuenta sobre un vasto análisis que ha hecho sobre la obra de Liliana Bodoc. Escuchad. La primera obra de Bodoc, que es la trilogía sobre los confines, la saga de los confines, pertenece, según ella misma lo dice muchas veces, a lo que es épica fantástica. ¿Qué es la épica fantástica? Es un género que es como una evolución de la novela épica, porque todos los géneros van evolucionando con el tiempo, y entonces es una novela que crea un mundo totalmente fantástico, con héroes. Los héroes realmente son héroes, no hay esa melange entre héroes y villanos, los héroes y los villanos. Hay una lucha entre el bien y el mal. El ejemplo clásico de esto es El Señor de los Anillos, y muchas veces la han querido relacionar a la obra de Liliana con El Señor de los Anillos. Y si bien El Señor de los Anillos puede haber sido una lectura de Liliana, la obra de Liliana es muy diferente. O sea, si bien pertenece a esa épica fantástica, pero es muy diferente. Porque El Señor de los Anillos es un mundo de hombres. En la saga de los confines, las mujeres tienen un papel fundamental. Son tan heroicas como los hombres, no más ni menos, tanto como los hombres. Más allá de la conquista de América, Liliana nos habla de todo tipo de conquistas económicas, nos habla del poder, nos habla y cómo el hombre americano tiene que enfrentarse no solo a la conquista española, sino a todo tipo de conquistas, incluso las económicas que se dan hasta el día de hoy. Y en eso hace algo muy interesante. Fíjate vos que cuando nosotros hemos leído en los libros de historia, siempre nos habla del viejo mundo, que de pronto encuentra un nuevo mundo. Ellos eran los que tenían historias. Ese nuevo mundo lo llaman nuevo. Y como dice Arturo Roig, al llamarlo nuevo lo convierten en algo vacío que es necesario llenar. O sea que ese nuevo mundo es un mundo vacío, no tiene nada, y lo que tiene es destruido. Y lo llenan con otros saberes. ¿Qué hace Liliana? Liliana en La Tierra de los Confines empieza a hablarnos de la Tierra de los Confines, que la podemos referenciar con América y más específicamente con el sur de América, por los bosques, por todo el paisaje que ella relata. Y nos habla de esa tierra y nos habla de esos hombres que son dignos, que son héroes, que van a luchar por lo que les pertenece, que van a defender lo que les pertenece. Entonces, ¿qué es lo que se propone con esta saga? Se propone que el lector, reflexione acerca de la conquista española y que también reflexione acerca del ser hispanoamericano. O sea, ¿hasta qué punto nos vaciaron? ¿Hasta qué punto nos quitaron contenido? ¿Hasta qué punto tenemos que recuperar y crear algo que no va a ser lo que existió, porque ya es imposible, pero algo distinto de ese viejo mundo? Y fíjate también que al crear esos dos universos, la Tierra de los Confines y las tierras antiguas, ahí nos está mostrando esa diferencia, porque la Tierra de los Confines, ¿qué quiere decir la palabra confín? La palabra confín es el límite, es lo que está cerca del límite, y ahí estamos nosotros. Y nosotros estamos en los confines del mapa geopolítico mundial. Y es de ahí de donde sale Duncan Selin y de donde salen los héroes y donde van a luchar y van a ganar. Y esa lucha es la defensa de lo propio. Y tiene
metáforas muy bonitas, como por ejemplo decir vamos a luchar para recuperar el sabor de nuestra miel, o luchamos por el color de nuestra piel. Yo creo que la saga de los confines se publicó en una edición juvenil, porque en ese momento estaba, bueno, la saga, estaba la obra de Tolkien, estaba la obra de Rowling, y bueno, se encontró un poco de semejanza, pero en realidad, si bien no se puede decir que no la pueden leer, porque la puede leer cualquier persona, yo creo que el público más apropiado para la saga es el adulto joven. Tiene que tener experiencia lectora. Tiene que tener experiencia lectora porque las descripciones son largas, son muy bellas, muy bellas. Pero tiene que tener una cierta experiencia lectora para poder detenerse en esos momentos y para poder disfrutarlos. No es una obra rápida de leer. Yo creo que hay otras obras que están más destinadas al público infantil o al adolescente. Por ejemplo, para el público infantil tenés La Mejor Luna, que es muy bello, es casi un libro álbum. Cuando San Pedro viajó en tren, es bellísimo. El espejo africano. Y muchos cuentos. Sucedió en colores, Amigos por el viento. Y para adolescentes hay obras muy, muy hermosas, como son El rastro de la canela, La entrevista. En la entrevista le da un valor al arte. Es increíble el valor, porque uno lo puede leer como una historia de amor, una historia de adolescentes, pero el valor que tiene el arte en esa obra, y que lo tiene en toda la obra de Liliana Bodoc. Liliana tiene una capacidad para hablar de las escenas dolorosas, de las escenas tristes, con una belleza que es increíble. Por ejemplo, la muerte de Don Julián. La muerte de Don Julián, cuando ese corazón no resiste en su pecho, en una de sus novelas, o cuando habla de la niña cuya pierna no sabe correr. O sea, no dice que es renga, no dice que tiene alguna discapacidad, dice su pierna no sabe correr. Y en la entrevista los problemas de los adolescentes se van dilucidando a medida que va pasando la novela, y hay una identificación con la literatura. Y revaloriza a un actor de teatro, porque ellos tienen que hacer una entrevista a alguien importante y resulta que ninguno encontró a alguien importante, y uno dice, bueno, tengo un amigo, un conocido que es un actor de teatro, o sea que parte ahí del oscuro, del costado de ese actor de teatro, y les cambia la vida a todos. Y eso es lo que subyace en las obras de ella, o sea, siempre hay ese algo más, eso que dice que está oculto, que el lector se queda saboreándolo porque se da cuenta que hay algo más que le está diciendo. Fabián Lodato es especialista en propiedad intelectual. Él vino a la Universidad Nacional de Cuyo para contarnos qué hacer y cómo proteger a un invento. Escúchalo. Bueno, bienvenidos a todos a estas frías mañanas mendocinas. Esperemos que vayamos entrando en calor en los próximos minutos. Bueno, acá como bien me presentaba el caballero, yo soy arquitecto, modelo 1990, pero los caminos de la vida me fueron llevando después hacia otras latitudes inesperadas para mí, y recalé como examinador de patentes en la oficina de patentes hace ya 23, 24 años, y ahí me picó el bichito, me empezó a gustar todo este asunto de la propiedad industrial, me empezó a interesar, poco a poco fui abandonando la construcción y me fui dedicando de lleno al tema de la propiedad industrial y más específicamente el tema de patentes. Así que bueno, hoy vamos a hablar de ese asunto, si vamos a hablar de tecnologías patentables, ¿no?
si vamos a hablar de tecnologías patentables, primero tenemos que hablar de patentes, ¿sí? Para saber qué es una patente. ¿Qué es una patente? La mayoría de las personas cree que una patente es esto. O sea, las personas normales, los mortales comunes, como todos los presentes, dicen, una patente es esto, la chapa del auto. ¿Qué otra cosa hay? ¿Hay algo más que esto? ¿Hay algo más? Pregunto yo. Algunos pocos raros marcianos saben que hay alguna cosa que es un derecho, que se concede y algunas cosas que ya vamos a dilucidar, pero el común de la gente, las patentes son estas. Entonces, bueno, uno de mis objetivos, o por lo menos el principal objetivo de esta charla inicial, es que ustedes se vayan por lo menos con la idea de que hay algo más que la chapa de los autos cuando hablamos de patentes, ¿sí? Bien, ¿y quiénes hacen las patentes? ¿Quiénes las inventan? Los inventores, ¿correcto? Los inventores. Está la idea, ¿no?, de que el inventor es un ser alienado, aislado de la sociedad, un loco, un demente que no tiene familia, no duerme, no tiene vida, que está pura y exclusivamente gente chiflada, ¿no?, fuera de sus cabales, ¿no? El profesor Lokovich, el profesor Neuro. Ese es el estereotipo que la sociedad tiene del inventor, o como se lo propone. Bueno, la realidad está lejísimo de ser así. He conocido personajes de este tipo, sin duda los hay, pero son muy pocos, son casos muy aislados. La gran mayoría de los casos, los inventores en realidad son profesionales que tienen un alto grado de desarrollo en su materia técnica de la cual se trate, que pueden ser empleados de compañías multinacionales, compañías de mediano rango, de pymes, o investigadores científicos de universidades o alguna otra institución pública, o algún también desarrollador particular, ¿sí? 3 muchachos que se juntan, 3 amigos, tengo una idea, prendió, vamos atrás de esto, y ahí se convierten en inventores en forma instantánea y en forma natural. Pero por lo general, la gran mayoría de las invenciones que nosotros consumimos a diario, ¿sí? Me olvidé de decirles que antes que nada los invito a pagar las 150 patentes que hay acá adentro para que no tengamos interrupciones, pero la gente que desarrolla todos estos chiches con los cuales nos hemos acostumbrado a convivir y de los cuales ya dependemos, son técnicos de las empresas que desarrollan estas tecnologías y que luego las difunden por todo el mundo, las exportan y nosotros las consumimos. Dentro de todo eso están las patentes. Sin las patentes no sería factible que estas empresas pudieran vender en todo el mundo sus productos. Vamos a hacer un repaso muy breve de distintos tipos de invenciones y de inventores locales. ¿Sí? Algunas de estas cosas son patentables, otras no, ya las vamos a ver. Por ejemplo, acá un profesor de la UBA, investigador del CONICET, un físico. Un argentino también matemático, Ricardo Durán, investigador del CONICET. Acá experta del Instituto Leluar y la UBA. Vieron una enzima que regula el daño en el ADN. ¿Sí? Julio Montaner, también investiga sobre el virus del HIV. Acá unos jóvenes inventores en Rosario, una silla de ruedas que se mueve con el pensamiento, ¿sí? Para personas que tienen debilidad muscular en brazos y piernas. Como ven, hay un rango bastante amplio. Un mecanismo clave en lucha contra el cáncer, un avance argentino, Gabriel Rabinovich. Acá también una becaria doctoral, Micaela Godoy Hertz, ¿sí? Un hallazgo argentino sobre la fotosíntesis que cambiaría los libros de biología, o sea, un antes y un después a partir de esta chica. Investigadores argentinos crearon moscas que sufren Alzheimer, ¿sí? Es decir, hay avances sobre este tema. Una argentina creó una retina con células madre. Vacuna argentina para tratar el cáncer de pulmón, la autorizó la ANMAT. Bien, vamos a ver después en particular, en detalle, cada una de estas cosas, pero
Este muestrario que les di, más o menos lo hice como para contrastar con la idea original, ¿sí? de esa idea del inventor. Los inventores son gente normal como todos nosotros, solo que tienen un grado de especificidad muy profundo en lo que hacen y logran llegar a estos desarrollos. Bien, ¿es lo mismo una invención que una patente de invención? No es lo mismo, vamos a ver las diferencias. Lo que les pido, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, puede hacerla, no tengo ningún problema, siempre y cuando no sea un tema particular que no esté directamente relacionado con lo que estoy diciendo, ¿sí? Si alguien no entiende o algo no está claro de lo que yo estoy hablando y quiere interrumpir y levantar la mano, aclaro en el momento, no hay ningún problema, siéntanse libres de hacerlo, ¿sí? Igual va a haber para cualquier otro caso que se les va a ocurrir, si yo una vez tenía un primo que me contó que tenía una patente y qué sé yo, eso lo vemos al final, hay un panel de preguntas sobre el cierre. Vamos a ver qué es una invención. Es una solución nueva a un problema técnico. Esta es una de las definiciones que más me gusta porque es simple y se entiende claramente. Es la solución nueva a un problema técnico. Eso quiere decir que para que haya invención tiene que haber un problema técnico, no puede ser un invento algo que no solucione un problema existente, ¿sí? Y esa solución debe ser nueva, no debe ser una solución anterior o conocida. Ahora vamos a profundizar un poquito más sobre este asunto. Hasta acá hemos llegado a este nuevo programa de Señal U Académico TV. Te invitamos a seguir disfrutando de todo nuestro contenido audiovisual en la página www.universidad.com.ar y ahí haces clic en U Académico. Seguí disfrutando de este programa, de este sitio web, donde, cómo y cuando quieras. Hasta la semana que viene.